Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a explicar por encima lo que es un bootloader para que aquellos que lo hayan escuchado alguna vez pues entiendan de qué se trata, ya que lo estaré usando en alguno de los próximos videos. Bueno, me voy a centrar en lo que es un bootloader para un microcontrolador. El bootloader no se limita a esto, sino que pueden estar en muchos dispositivos, como por ejemplo en los PCs, en los teléfonos. Alguna vez le puede haber pasado que el teléfono deja de funcionar y entonces pulsando unas teclas y dándole al botón de encendido y manteniendo esas teclas pulsadas, entramos como una especie de menú especial que nos permite borrar el teléfono o hacer otras cosas o conectarlo al PC y actualizarlo, etcétera, etcétera. Bueno, generalmente eso es lo que se conoce como un bootloader. También puede ocurrir el caso de aquellos que estén usando Arduino, por ejemplo. Habrán escuchado hablar del bootloader que lleva el Arduino. Pues, ¿qué es eso del bootloader? Básicamente es un programa muy sencillo, puede ser más o menos complejo dependiendo de la fiabilidad que tengamos, de la robustez que tenga ese bootloader, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer un bootloader para un Arduino que hacerlo para un satélite, ¿ok? Para la placa que va a ir en un satélite. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, este pequeño programa lo único que hace es, primero nos ocupa una parte de la memoria y lo que nos permite es grabar un programa nuevo a un microcontrolador, ¿ok? Sin necesidad de un programador. Y cuando hablo de programador me refiero a algo como esto. Un programador normalmente es un dispositivo hardware que tiene una circuitería que, aplicando una serie de comandos, unos voltajes a unos pines concretos de un microcontrolador, puede escribir su memoria flash, ¿ok? Memoria flash o otros tipos de memoria. Puede ser, por ejemplo, que no sea una memoria flash, sino que sea EEPROM, como eran las antiguas, o puede ser incluso una memoria que solo se escribe una vez, que al final sería como una ROM. En cualquier caso, el programador escribe la memoria. Sin embargo, si yo después quiero reprogramar el micro sin necesidad de este programador, necesito utilizar un bootloader, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el bootloader, como en este caso, ya no necesitamos el programador y nos ocupa una parte de la memoria. Normalmente suele ser una parte pequeña. Aquí a lo mejor no lo he echado a la proporción, pero bueno, depende del bootloader, de la memoria del micro, etc. ¿Ok? Esto nos sirve para poder programar el micro no solo sin programador, sino por distintos tipos de interfaces, como pueden ser, por ejemplo, una UART, que es un puerto serie, que es como ocurre en el Arduino. En el Arduino lo que tenemos es un conversor de serie a USB. Entonces por USB le mandamos los comandos que entran por una UART del micro y escriben el resto de la memoria, la parte que no está ocupada por el bootloader. No tiene por qué ser una UART. Yo he visto bootloaders que utilizan, por ejemplo, SPI, o pueden usar I2C, o pueden usar CAN. Eso se utiliza, por ejemplo, mucho en las placas de los autos. Llevan muchas veces pueden tener un bootloader CAN, un bootloader LIN, pueden ser un bootloader Bluetooth, puede ser un bootloader Wi-Fi, puede ser muchos tipos de bootloader, ¿ok? Bueno, en realidad el bootloader no cambia en sí, lo único que cambia es la parte de la interfaz, es decir, por dónde me llegan los datos, si por un tipo de periférico o por otro. Bueno, dicho esto, existen también otros tipos de bootloader o, digamos, configuraciones de memoria en la que podemos tener, como en este caso, un bootloader y dos memorias de programa. Es decir, yo divido la memoria en tres, por decirlo de alguna manera, y en una parte guardo un programa y en otra guardo otro. ¿Y por qué yo querría hacer esto? Pues muchas veces el dispositivo a lo mejor le interesa al usuario poder usarlo en un modo o en otro. Esto puede pasar, por ejemplo, lo he visto hecho parecido al de un mando o un control de una PlayStation 4. Si uno presiona dos botones y lo enciende o algo así, él deja de funcionar como mando de la PlayStation y lo podemos conectar al PC. Entonces carga otro programa. Esto no necesariamente tiene que ser dos programas separados. Podría ser simplemente una función que cuando se arranca el programa mira cómo están los botones y va de un lado a otro. Que básicamente es lo que hace el bootloader. Pero esto se usa más, sobre todo, cuando tenemos un dispositivo que no podemos dejar que falle. Es decir, si yo tengo un satélite, por ejemplo, y yo quiero actualizarlo y por lo que sea se interrumpe la comunicación en el momento que yo estoy actualizando, ¿ok?
la carga del nuevo programa falla, entonces si yo no tuviera un segundo programa que funcionara, ¿qué pasaría? Que al fallar, pues ya quedaría inservible el dispositivo, porque ya no lo puedo volver a actualizar. ¿Ok? Porque a lo mejor se queda en una posición de memoria que no me sirve o lo que sea. Puede ser por muchas razones. Y a lo mejor no puedo volver a acceder al bootloader. Entonces, en esos casos, lo que haría es tener dos programas, uno con la versión anterior. Cuando yo actualizo con el bootloader, no actualizo el que estoy usando ahora, sino actualizo la memoria que tengo libre. ¿Ok? Y una vez que se ha actualizado y se ha comprobado que esta funciona correctamente, ya esta no la uso. Uso solo esta. Pero si hubiera algún problema, voy a la primera, digamos, al programa que ya sabía que funcionaba. ¿Ok? Y entonces puedo volver a intentarlo o puedo buscar otra solución. De esa manera, digamos, no dejo al dispositivo de manera inservible sin que haga nada por mucho tiempo. ¿Ok? Además, hay otros tipos de configuraciones. Por ejemplo, podemos tener varios bootloaders. ¿Ok? Y diremos, ¿para qué podemos tener varios bootloaders? Pues, si yo daño un bootloader, o por ejemplo, en un teléfono, imaginemos que yo hago 100.000 teléfonos, o 1.000.000 de teléfonos, que no es raro hoy en día. Si yo pusiera un solo bootloader, y por lo que sea, ese bootloader tiene un fallo gordo, que muchas veces pues se hacen muchas pruebas y tal, pero no siempre podemos tener la seguridad de que lo podemos recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Que si se me dañara el teléfono o lo que sea y ya no podría actualizar porque el bootloader no funciona, quedaría totalmente inservible. Tendría que llevarlo a una casa digamos, a un servicio técnico en donde pusieran conectarle algo para poder recuperarlo. Pero en muchos casos casi que podría ser el caso de que ni siquiera pudiera haber esta posibilidad. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces se ponen varios bootloaders, ¿ok? De modo que a lo mejor uno lo puedes hacer por USB, el otro por Wi-Fi o por USB. Si le das a un botón, pues arranca con un bootloader, si no arranca con el otro. Entonces, que tenga un bootloader un fallo es posible. Que dos bootloaders tengan un fallo es difícil. Y ya si tengo tres, pues tres es más difícil todavía. Entonces, en aquellos equipos en los que necesitamos esa redundancia, esa robustez, podemos tener más de un bootloader. Además, podríamos tener varios bootloaders y varias memorias de programa. Es decir, dos programas que corren diferentes. Y aparte de los bootloaders. Con lo cual, esto se puede hacer todo lo complejo que queramos, pero que sepan que eso existe. Pero básicamente, resumiendo, el bootloader es un pequeño programa que nos ocupa una parte de la memoria y que lo que hace es que nos permite programar el resto de la memoria con un programa nuevo sin necesidad de utilizar un programador como puede ser este de aquí. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que hace el Arduino. De hecho, si yo abro el Arduino y ustedes normalmente cuando le dan aquí a Upload, ellos te piden el puerto COM o el puerto que estás usando, porque él va por a través de ese puerto serie, le envía los datos de programación, porque el Arduino tiene un bootloader. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos esta opción aquí. Esto de Burn Bootloader lo que hace es quemar un bootloader o grabar un bootloader con un programador. Para eso sí que hay que necesitar el programador la primera vez. Y entonces grabamos el micro y nos permite después ya con el bootloader cargar un programa nuevo. Y aquí elegimos el programador, que estos son distintos programadores que hay para los micros de Atmel, ¿okay? Que son los que utiliza el Arduino. Bueno, dicho esto, solo me queda resta aclarar que, por ejemplo, cuando usamos un bootloader y cargamos un nuevo programa, como es en el caso de Arduino, pues digamos que no podemos hacer un debug. ¿Qué es un debug? Una depuración del programa. Con un programador yo puedo hacer este programa y decirle, párate aquí. Entonces cuando el programa llega a este punto, él se para. Y yo puedo ver el valor que tienen las variables, puedo ir línea a línea, que se ejecute línea a línea, para buscar un posible problema. ¿Qué pasa? Que cuando tengo un bootloader es mucho más complicado. Se podría hacer algo que imprima los valores y tal, pero digamos que no tenemos el mismo control normalmente que con un programador. Por eso esa es una de las ventajas de tener un bootloader. La ventaja es que yo puedo actualizar el dispositivo muy fácilmente, como puede ser por ejemplo el Arduino, y recuperarlo en cualquier caso, aunque mi programa no funcione correctamente. Pero bueno, eso también lo podría hacer con el programador. Así que nada, espero que haya quedado aclarado. Si les gusta, denle manito arriba. Si quieren, compártanlo con aquellos que les pueda interesar. Y un saludo a todos y hasta la próxima.